ahorita ya en Toluca. Bendiciones, buen día. Yo creo que todos hemos sentido en alguna ocasión que se nos presentan tareas, responsabilidades o circunstancias en cualquier ámbito, no estoy hablando solo de las cosas de la iglesia, estoy hablando de la escuela, del trabajo, de la familia, de nuestra vida personal, que sentimos que están más allá de nuestra capacidad, que rebasan nuestras fuerzas. Yo no sé si usted lo ha sentido, yo lo he sentido no una, lo he sentido muchas veces a lo largo de mi vida. Y hoy quiero compartirle mi experiencia personal. Hoy voy a hablarle desde mi punto de vista en primera persona, porque hay cosas que se aprenden en el instituto, hay cosas que se aprenden en la vida, hay cosas que se aprenden en el estudio de la palabra, pero hay algunas cosas que solamente se aprenden andando con Dios y que no se pueden explicar fácilmente, salvo por experiencias. Hace unos días, no me acuerdo exactamente quién fue, que me dijo: ay, es que a mí no me gusta cómo predica tal persona en tal iglesia, X, ¿no? Alguien dijo: no, esto no me gusta porque la predicación está basada principalmente en contar experiencias y en estar grite. Y sí, mire, yo entiendo ese formato de prédica, el formato de prédica de testimonial se llama, ese es el nombre que tiene en homilética. El formato testimonial es un formato que últimamente a la iglesia nos ha parecido un poquito molesto cuando nos acostumbramos a las cátedras. Una cátedra es un sermón que está basado en una enseñanza, en una doctrina o en un punto bíblico, y que tiene como propósito llegar a nuestro corazón a través de nuestra mente, es decir, a través del entendimiento de la palabra de Dios. Y eso está muy bien, es bueno, sano y santo, y es una forma de predicar que yo practico con mucha frecuencia, pero esto no descalifica de ninguna manera el testimonial. ¿Dónde encontramos nosotros los ejemplos más claros del testimonial? ¿En los evangelios? No, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con los dos formatos, porque nosotros nos encontramos de pronto a Pablo o a Pedro predicando catedráticamente, es decir, hablando de la palabra, hablando de la profecía, hablando de las manifestaciones terrenales, de las realidades espirituales que fueron vertidas por los profetas y por la ley a lo largo de la historia. Pero también nos encontramos con varios casos en los cuales lo que está haciendo el apóstol, cualquiera de ellos, al predicar, es platicar lo que le pasó con Cristo, contar su experiencia personal, y a través de su experiencia personal decirle a la gente: y tú puedes vivir lo mismo, tú puedes tener una experiencia como la mía. La prédica testimonial es totalmente válida, y nosotros tenemos que aprender a extraer de la plática testimonial o de la prédica testimonial el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué extraerlo? Porque normalmente cuando predicamos testimonialmente nos emocionamos porque estamos acordando de cosas que nos pasaron a nosotros. Entonces, el predicador que predica testimonialmente normalmente es muy emocional en el púlpito, o en la calle, donde sea que lo predique, es muy emocional, se emociona y grita, llora, y hay gente que se espanta con las expresiones emocionales, como que dices: no, es que el púlpito debería ser un lugar de solemnidad y de rectitud. Y ¿sabe qué? Yo creo que al Señor no le ofende que levantes la voz para glorificar. Yo creo que al Señor no le ofende que derrames lágrimas cuando te emociona lo que Dios ha hecho contigo. Es verdad, no podemos vivir alimentados de prédicas testimoniales porque vamos a desnutrirnos, porque no estamos estudiando la palabra. Pero hay veces que es importante, hay veces que es necesario. Hoy voy a compartirle algo estrictamente testimonial, así que aguántese. Fíjese que yo tengo 3 cosas que tengo bien identificadas como debilidades mías, como puntos débiles en mí. El primero de ellos, y tal vez es el más importante, es que yo soy tremendamente tímido, exageradamente tímido. Es una situación que me costó muchas veces en la vida cosas. Me costó por ejemplo, no levantar la mano cuando había un privilegio o una situación que yo sentía merecer y que yo quería, y no me atrevía a levantar la mano y decir: yo quiero.
una vez en la escuela, en la primaria, a los mejores alumnos, y yo le doy gracias a Dios porque él me permitió estar en el grupito, nos regalaron unas clases de karate. ¿Y qué cree? Que se me perdió la hojita. Se me perdió, o sea, no sé, era yo niño, tenía 10 años de edad o algo así. Se me perdió en el recreo, vaya usted a saber dónde. Y no me atreví a decirle a mi maestra que se me había perdido. ¿Qué le hiciste? Nada, me perdí de esa clase. No me atreví a decirlo. En varias ocasiones a lo largo de mi vida tuve señales claras de que una jovencita, una muchacha me hiciera ojitos, hasta se hiciera a un lado en la silla como diciendo, no vas a hablar, siéntate. Y no me atreví, no una, muchas veces. Y luego, ya en el ámbito del Evangelio, hubo ocasiones en las que yo sentí de parte de Dios el empuje del Espíritu que me decía, háblale de mí, a una persona sentada en el camión, en el metro, en la calle, y no me atreví a hablarle, por timidez, porque me daba pena, no sé explicarlo, pero es una realidad. Hasta el día de hoy, déjeme decirle, que yo tengo que hacer lo que le voy a explicar un poco más adelante para poder vencer esa timidez, porque mi reacción natural es, y Dios lo sabe, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo me dedico a esto de tiempo completo, y soy un siervo de Dios, no tiene nada que ver con eso, es el contacto personal con la gente que me cuesta trabajo, soy demasiado tímido, cuando digo demasiado es que me paso o sea, más de lo que debería, creo yo. Bueno, esa es una de mis 3 debilidades. La otra debilidad que tengo es una tendencia bien difícil de controlar a llorar cuando me emociono. Ya en el término de la expresión oral, ya vencida la timidez o puesto en la mesa sentado con quien tengo que hablar, si yo me emociono, me ganan las lágrimas, me pongo así como muy emocionado, ¿no? Y eso a veces me estorba un poquito cuando estoy predicando o cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy dando una clase. Los que me conocen en el púlpito saben que esto es verdad y también los alumnos a los que les he dado clase y les doy clase lo saben, de repente me pasa. Y me pasa con la Biblia, así estoy leyendo y que estoy enseñando o predicando y se me hace un nudo en la garganta con mucha frecuencia. Eso realmente no es bueno, porque hay veces que necesitas estar claro, porque hay gente que necesita recibir un mensaje, no tus emociones, ¿no? Esa es una segunda debilidad. Y una tercera debilidad que yo le puedo decir que tengo, es que tengo la mecha muy corta. O sea, cuando una emoción me llega y no necesariamente buena, o sea, puede ser una emoción buena o mala, a veces me enojo, a veces me entristezco, a veces me emociono, a veces no sé, cosas buenas o malas, las emociones llegan a mí con mucha facilidad y me hacen modificar mi conducta. Modifico mi conducta, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de hacer algo que estoy haciendo en ese momento. Hay veces que he roto cosas porque me desespero. O sea, estoy, por ejemplo, tratando de abrir una bolsa que no se abre, desanudarla y de repente mejor la rompo, ¿no? Ya, ahí morí. Y a lo mejor la bolsa era útil para otra cosa, voy a tener que andar buscándole un envase para poder sustituir la bolsa que rompí. Es un ejemplo, pero yo quiero que usted me entienda. Todo esto que le digo, se lo digo por esto. Porque en mi trabajo secular, primero, y hoy en el trabajo que Dios me da, en ambos trabajos, estas 3 características de mi identidad son debilidades. Porque cuando tratas con personal, me refiero a lo laboral, personal altamente calificado, gente que sabe muchísimo, a veces más que tú, y tienes que administrarlos, tienes que controlarlos, tienes que ser un líder válido de gente que sabe muchísimo de lo que está haciendo. Una de las cosas que realmente establecen la figura de liderazgo es la sangre fría, la capacidad para poder ver los problemas y resolverlos sin perder la calma. Eso es muy, muy importante. Por otra parte, también es muy importante el que puedas acercarte a la gente y decirle las cosas como son.
En la iglesia, pues con más razón, un líder que se mueve por sus emociones, un líder que es esclavo de sus sentimientos, a menudo puede cometer errores que lastimen a otros o que le resten efectividad a la obra de Dios. Y todo esto, amados, es algo que yo le estoy comentando porque yo le puedo decir que en la vida secular, en la vida laboral, la forma en la que se mide la eficiencia del trabajo, por lo menos en la iniciativa privada, que es donde yo trabajé toda mi vida, es cuánto dinero produces. Porque son negocios. O sea, estamos hablando de empresas que nacen para producir dinero. Ese es el trasfondo de cualquier empresa de la iniciativa privada, producir dinero. Y yo tuve el privilegio de poder ser considerado una de las personas más productivas de las empresas en las que trabajé, hasta el día en que yo renuncié para seguir a Cristo de tiempo completo y servirle en el ministerio. Por otra parte, en la iglesia, la eficiencia, le voy a decir que la marca. La eficiencia no la marca el montón de gente que tengas en la iglesia. Eso es un indicador importante de que algunas cosas están haciendo bien. Pero el indicador del éxito en el ministerio son las vidas transformadas. Amén. De 1, 2, 3 o 1000, no importa. Una iglesia con 3000 personas que siguen viviendo afuera de la iglesia, igual que antes de que conocieran a Cristo, no tiene éxito, es una iglesia fracasada. Una iglesia de 20 personas que transformaron sus vidas y que caminan en dirección al cielo, es una iglesia exitosa. Y en ambos casos, la única cosa que ha hecho la diferencia en mi vida está escrita en la palabra de Dios. Lo único que ha podido hacer la diferencia en mí, con esos defectos de personalidad, con esas limitantes que tengo, es el texto que está. Déjenme buscar la certeza acá. Vaya a Gálatas 2:20 conmigo. Gálatas 2:20. Dice así la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la palabra de Dios con esto? Cuando nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, la profundidad de esta frase, la profundidad de esta primera oración, es lo que marca la diferencia de todo lo demás. Porque, ¿qué fue lo que entregó Cristo en la cruz? Su vida. ¿Pero qué cree? Que junto con su vida iba la mía. Toda mi vida. Todo lo que lejos de Cristo yo era. Todo lo que lejos de Cristo yo hacía. Todo lo que lejos de Cristo yo pensaba. Todo lo que era una carga en el corazón, en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, en mis actos. Ahí están, en la cruz. Porque ahora Cristo vive en mí. Es decir, ahora la vida que yo vivo es, en la medida en la que esto sea una realidad, la vida que Jesús habría vivido si estuviera exactamente en mi lugar, a cada día, en cada momento. Cristo vive en mí. Y lo que vivo, es decir, lo que yo en mi identidad, en mi persona, en la persona que soy, lo vivo y lo disfruto y lo gozo, o lo sufro, pero lo sufro en el gozo de Dios, en la carne, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sensaciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ya no a partir de mis fuerzas o a partir de mis ideas o a partir de mi mente, sino en la fe de que es Jesucristo quien está haciendo todas las cosas alrededor de mí. Y que Él es quien va a cargar con las cargas, pero también quien va a llevarse la gloria. ¿Por qué? Porque ya Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego lo único que me queda es entregarle mi vida yo a Él. Y entonces, cuando estoy junto a una persona a quien debo hablarle de Cristo y me da pena, yo digo, al fin que es Cristo el que lo va a hacer, no yo. Hola, oye, tengo algo que decir. Y ya le puedo hablar. Y cuando tengo que predicar
y hay algo que está conmoviendo mi corazón hasta el punto de que se me cierra la garganta y me cuesta trabajo decirlo, entonces yo digo, a ver, espérate, estás en el lugar de Jesucristo, papá, contrólate, porque tú tienes un mensaje que dar de parte de Dios. Y entonces el Señor me da dominio propio. Y si me enojo, o me emociono, o me entristezco, pero tengo que funcionar en medio de eso, entonces yo digo, si algo me hicieron, no me lo hicieron a mí, se lo hicieron a Cristo. Bueno o malo. Así que ¿yo qué? Yo sigo adelante, camino y hago las cosas que tengo que hacer, porque el que está al frente es mi Señor. Estoy hablándole de mi experiencia personal y de la forma en la que Dios ha permitido que mi vida sea una vida que sí lo puedo decir y lo puedo decir con fe y dándole la honra y la gloria a Dios. Que mi vida sea una vida con éxitos. Tal vez el éxito más grande y duradero que tengo en mi vida es este que está aquí. Porque es el único que es para toda su vida, por lo menos, deseablemente para toda mi vida. Porque yo quiero irme con Cristo primero, pero bueno, ese es otro tema. Ese es el éxito más grande. Y mis hijos y la iglesia, y le repito, no le estoy hablando del montón de gente, sino de cada vida transformada, de cada vida bendecida. Y también los éxitos que tuve en mi trabajo secular, en mi vida secular, en donde puedo decir con honra y con mucha gratitud a Dios que yo dejé mucha gente que son buenos amigos y que son personas que hablan bien de mí. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo saben, realmente están hablando bien de Cristo. Porque es Él, es solo Él, quien es digno de toda honra y gloria. Tal vez algunos de nosotros nos hemos sentido incómodos, o nos hemos sentido mal, o nos sentimos incapaces de llegar a lograr ciertos objetivos, de llegar a lograr ciertas metas en nuestra vida. Sentimos que hay cosas que nos estorban, cosas que no nos permiten avanzar, características de nuestra personalidad o incluso experiencias de nuestra vida que nos hacen sentir que no podemos ir más allá. Nos da miedo dar un paso de fe y llegar a un lugar o a una situación o a un punto en el cual es retado el límite de nuestra capacidad y preferimos mantenernos un poquito más abajo de ese límite para no quedar mal, aun cuando nosotros vemos la oportunidad, sea en lo secular o sea en la iglesia, en el ministerio. Un paso más abajo para evitar hacer el ridículo, algunos pensamos, para evitar ser lastimados, tal vez pensemos otros, para evitar llegar a un punto en el cual mi ineficiencia se haga evidente y en ese punto de ineficiencia la gente diga de mí, este no sirve. O peor, que Dios diga de mí, este no sirve. Cuando la realidad es que el Señor nunca, jamás ha esperado que nosotros demos el ancho para nada, porque Él ya lo dio por nosotros. Amén. Él es suficientemente grande para llenar todos los espacios. Y lo único que espera de nosotros es no que le echemos ganas, no que estudiemos el doble, no que cambiemos la forma en la que somos a través de nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en Él. Que confiemos en Él, que confiadamente nos acerquemos al trono de la gracia y le digamos, Señor, esto me rebasa, así que te lo dejo a ti y yo sigo confiado porque los resultados a partir de esta oración dependen de ti, no de mis fuerzas. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, en su ministerio, en todo aquello que usted emprenda. Usted va a ver la gloria de Dios. Esta es la verdadera prosperidad. Esto es ser próspero. Próspero es que todo lo que emprendas te salga bien. Y esto es algo que no tiene que ver ni con el dinero, ni con la capacidad personal, ni con el prestigio social, sino con la gloria de Dios manifestada en tu vida. Yo te hablo por experiencia propia. Yo no te estoy hablando de algo que me aprendí. Por eso te dije que iba a ser un testimonial. Te estoy hablando de mi vida. Y yo que me conozco y sé la clase de cucaracha que soy, también sé desde dónde me levantó el Señor y sé que Él lo hizo. Y toda la honra y toda la gloria es para Cristo Jesús. Aleluya. Piensa en ello, medítalo, y tómalo en cuenta y vive una vida abundante en Cristo.